Hay un pacto muy importante que no muchos salteños conocen, que es el Pacto de Cerrillos. Ay, no, la verdad que nunca lo escuché nombrar. El Pacto de los Cerrillos. Ajá. Fue un pacto muy interesante, pero tenemos un invitado de lujo para hablar de eso. Ay, me encanta. Ya está con nosotros en el piso. Tenemos hoy. Pero de gala el invitado. Se trata de un ex gobernador. Juan Manuel Urtubey, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día. ¿Cómo están? Excelente, muy feliz de tenerte acá para hablar de este tipo de temas. Sí, aparte así lo saco del tema de que se extrañaban, no me mandaste mensaje, nada. O sea, hubo toda una serie de cosas así fuertes, ¿no? Me parecieron fuertes. Pero un inicio de programa medio agitado ahí. Sí, muy fuerte. Es que yo no lo toxiqué a mi novio, tengo que toxiquearlo a mi amigo. Alguien lo tiene que hacer, que tal cual, de algún lado tiene que salir, totalmente. Qué bueno lo que planteabas, ¿no? Porque, y qué bueno habilitar este espacio como para poder hablar de algo, de alguien que no tenía Twitter. Pero no tenés Twitter, ¿y cómo haces política? ¿Te lo imaginas? El pibe fue gobernador. Claro. Fue un tipo súper importante en la Argentina y no tenía Twitter. Claro. ¿Cómo hacía sin Twitter? Bueno, ese era Martín Miguel de Güemes. Claro. ¿Cómo hizo para llegar a donde estaba? Claro, entonces, ¿cómo funciona? Y está bueno plantear y ver la historia desde un lugar distinto, ¿no? Yo tuve dos profesores, ¿se acuerdan de sus profesores de historia o no? Obvio, por supuesto. Bueno, hay uno que amé y otro que no. Yo me acuerdo de dos profesoras de historia. Dos, pero que amé a dos profesoras de historia. Aparte, siempre me apasionó la historia. Una se llamaba Olga Chiricotti, que era súper exigente, era realmente, era como la tortura de todos, pero yo amaba la historia, así que siempre me encantó. Era rosista, yo me llamaba Juan Manuel, me llamo Juan Manuel, con lo cual ya entré bien, digamos, con ella, ¿viste? Y la otra profesora de historia, que siempre me quedó muy grabado, tiene un hijo que es muy conocido, que es el actual gobernador de la provincia. Su mamá fue profesora de historia. Mirá ese crossover. Sí. Y la mamá de Sáenz era profe de historia tuya. Exactamente. Con razón Gustavo no sabe mucho de historia. Era súper interesante y siempre planteaba algo que obviamente se planteaba en latín, historia magistra vitae. La historia es la maestra de la vida y nos enseñaba qué significaba la historia como maestra de la vida. Y en definitiva, está bueno, ustedes recién hablaron, vos recién comentaste el tema de la marcha de ayer. ¿Viste? Y todo el tema está con el tema de decir, bueno, y seguimos hablando de hace 49 años, de hace 50 años. Bueno, ¿de cuánta gente fue? Yo quiero hablar de hace 200 y pico de años. Porque en definitiva, si nosotros no comprendemos, no digo recitar la historia, si no comprendemos los hechos de nuestra historia, invariablemente volvemos a vivir los mismos problemas. Qué loco. Y la Argentina crónicamente vive ese tipo de situaciones. Y hablabas del Pacto de los Cerrillos, justamente el fin de semana se cumplió un aniversario. ¿Por qué fue importante el Pacto de los Cerrillos? En una época en donde claramente los acuerdos eran una mesa como esta, no había otra mesa, no había otro lugar. Los políticos, en definitiva, no se mandaban mensajes por Twitter, no se... Claro. La comunicación duraba días, no o sea, funcionaba. hacer llegar un mensaje al otro punto del país podía tardar semanas. Claro. Semanas, inclusive meses. Meses. Bueno, en este caso pasó una cosa súper interesante que tiene mucha actualidad. En 1816 fue la declaración de la independencia de la Argentina. O sea, nosotros en julio de 1816, la Argentina declaró la independencia. Acordémonos, porque siempre hablamos del 25 de mayo. El 25 de mayo fue el primer gobierno patrio, pero todavía no éramos independientes. Claro. Ahí empezó la lucha de la independencia. Cuando se concreta efectivamente el 9 de julio de 1816. Esto se dio 3 meses antes. Claro. El 22 de marzo. Y porque esto existió, hubo la declaración de la independencia. Mirá. ¿Por qué? Porque en definitiva había una crisis muy fuerte. Nosotros veníamos prácticamente como en retirada, perdiendo batallas a través del Ejército del Norte. ¿Quién era el encargado? Que era Rondó, que tenía una pésima relación con Güemes. Se llevaban, pero horriblemente mal. Es más, Güemes es un tipo que hoy sería tendencia casi todos los días. Y no por temas personales, qué sé yo. La prensa porteña lo odiaba a Güemes. Que era
dictador, que era un tirano, que era un caudillo, que era un... ¿Por qué? Porque era lo contrario a lo que el directorio de Buenos Aires en ese momento planteaba. Claro. Digamos, esa lógica de unitarios y federales, que luego terminó siendo civilización, barbarie, toda la historia, vivió en Güemes como una especie de ícono. La muerte de Güemes fue festejada en Buenos Aires y en los medios de Buenos Aires. En este caso puntual, ¿qué pasaba? El ejército del norte realmente le iba bastante mal, que era el ejército del directorio, y acá estaban los infernales de Güemes que funcionaban muy bien. Tenían técnicas tácticas realmente muy buenas de guerra, conocían todo esto. Y con un dominio del terreno increíble. Tenía un dominio del terreno tremendo, pero aparte Güemes, ¿qué simboliza para mí? Él logró compartir la gesta gaucha con la gente, con los gauchos. O sea, no era de lo que, digamos, no se trataba de lo que Güemes era capaz, se trataba de cómo él había contagiado a los salteños en esa lucha. O sea, la gente daba la vida por Güemes y daba la vida por la independencia con una pasión que en otros lugares no existía. Y eso es lo que ponía locos a otros que no lo entendían. Bueno, frente a esto, claro, era indisciplinado, pasaba todo lo que pasaba. Rondó venía en retirada, necesitaba aprovisionarse, obviamente, porque no tenía recursos, no tenía armamento, no tenía nada. Entonces resuelve destituir a Güemes y ocupar Salta. Güemes, que era un tipo muy piola, ¿qué hace? Esto fue antes del pacto. Exactamente. El tipo se va a Cerrillo y se atrinchera ahí y les deja Salta, vayan, quieren a Salta, métanse. Y entonces ahí inicia el sitio, que era una táctica que él había usado con los españoles, con los realistas también. Entonces, sistemáticamente, ¿qué hacía? No dejaba entrar Hacienda, que se alimentaban con la Hacienda, no dejaba, obviamente no entraba armamento, no entraba nada. Llegó un momento en donde los tipos no podían sobrevivir, no tenían forma de sobrevivir, y frente a eso estaba la situación en donde efectivamente Güemes, que había sido tratado de traidor por Rondó, por todo eso, cuando todo el mundo esperaba, lo que dirían hoy la madre de todas las batallas, ¿viste? Que cuando se discute, dicen la madre de todas las batallas, no hubo madre de todas las batallas. Güemes, que lo tenía literalmente arrodillado, se sentó en una mesa y acordó. Ahí tenemos un montón de cosas, para mí, para ver de qué es lo que decía, cómo aprendemos de nuestra historia para no hacer lo mismo. Hay una figura providencial que apareció y que fue la mediadora de esto, que es Macacha Güemes, la hermana de Martín Miguel. Macacha hoy es como la referencia indudable de todo el proceso de mediación. Salta es una de las provincias que más desarrolló la mediación en la Argentina, digamos. De hecho, somos de los lugares de más desarrollo de la mediación comunitaria en la región, en toda América. Se tiene justamente a Macacha como referencia por el rol que tuvo en el Pacto de Cerrillos. Ella lo junta y lo sienta en una mesa a dos tipos que no se hablaban, que se odiaban cordialmente, y más o menos gracias a eso hoy hay Argentina. Porque en definitiva los porteños querían casi que la Argentina termine en Córdoba. Digamos, la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, que da Belgrano antes que esto, claro, la da desobedeciendo las órdenes del directorio. Exacto. Acá hubo tres tipos que fueron, y un montón de gente que acompañó, San Martín, Belgrano y Güemes, que generaron un pacto realmente sellado con sangre y fuego de ellos, y dijeron, nosotros vamos por la unidad, por la libertad sudamericana. Frente a eso, la política, le llamemos la rosca, la casta, hubiese dicho alguno, había resuelto cosas distintas. ¿Qué habían resuelto? Habían resuelto que la batalla de Tucumán no había por qué darla, la de Salta tampoco, eso se dio después del éxodo de Jujuy. Claro. Esos iban derecho a Córdoba.
Sí, la orden que tenía Belgrano era, después de la batalla de Tucumán, incluso volver. Y los hace jurar a todos en Yatasto, una banderita celeste y blanca con olorcito a nuevo todavía ahí. Exactamente. Y de ahí invaden Salta y se da la batalla de Salta. En ese marco, ¿qué sacás de la historia de eso? Primero, pregunto, ¿qué dirigentes hoy, teniendo derrotado a su rival, enemigo, adversario, le da la mano, lo levanta, lo siente en la mesa y acuerda en vez de pasarlo por arriba? No existe eso hoy. No hay muchos. No existe. ¿Qué dirigente en realidad logra que prime la responsabilidad institucional, la mirada histórica de lo que significa lo que tenés que hacer y le ganás a tu estado de ánimo? Digamos, el famoso tema del odio, del resentimiento, del unos contra otros. Yo desafío a que pensemos lo siguiente: ¿cuáles son los pasos más grandes de la historia argentina y cuáles son los hitos más grandes casi de la historia de la humanidad que se dieron? Se dieron gracias a la confrontación o al acuerdo. Habitualmente se dan por el acuerdo. Todos los hechos positivos de la historia, obviamente, la confrontación, las guerras, la bomba nuclear, las guerras, todo lo que uno quiera son... La misma batalla de Salta, sin ir más lejos, fue como también el gesto humanitario más grande que tuvo Belgrano, de enterrar juntos a vencedores y vencidos. Correcto. Y de agarrar y hacerles jurar que nunca más iban a levantar armas y les perdona la vida a todos. Entonces, de ahí para acá, ¿cuántos hitos así podemos llegar a nombrar, Juan? Bueno, de cada una de las salidas, cada una de las veces que salió la Argentina, salió con grandes acuerdos. Por eso duelen algunas cosas que pasan ahora en la Argentina. Vuelvo al gancho de lo que vos hablabas al principio, es ¿por qué la discusión de uno de los grandes acuerdos nacionales que se hace en el gobierno de Alfonsín es el nunca más? ¿Estamos? Después discutamos todo lo que todos quieran. De acuerdo ahí. Todos los argentinos de acuerdo. Nunca más. Dijimos nunca más. ¿Qué significa nunca más? Nunca más significa memoria, significa justicia, significa eso. O sea, discutir esas cosas. ¿Cuál es la utilidad práctica? O sea, hay acuerdos sobre las bases, son acuerdos fundantes. La Constitución, que surge obviamente de ese gran acuerdo de provincias argentinas, es uno de los elementos fundantes de nuestra institucionalidad. Discutir eso, ¿qué sentido tiene? Discutir, por ejemplo, cuando se planteó la propia declaración de la independencia del 9 de julio de 1816, decía, fue posible gracias a que este acuerdo generó el clima. ¿Por qué? Porque Güemes, que era una de los íconos, digamos, de una mirada muy arraigada, muy popular, que en definitiva estaba lejos del directorio y de esas miradas políticas, la gente dijo, no, esos son los acuerdos que necesita la Argentina. Bueno, gracias a ese tipo de acuerdos, los argentinos tenemos lo que tenemos. Y la pregunta, ¿cuál es? Es todo eso que dio el norte argentino, que dieron Güemes, que dieron tantos hombres y mujeres que dejaron todo. Acá en la gesta hubo mujeres, algún día deberíamos conversar sobre qué rol ocupó la mujer en todo lo que fue el proceso independentista argentino y particularmente en nuestra región. Pero la pregunta es, volviendo a donde estábamos, todo eso que puso el norte argentino, que literalmente sembró de sangre de argentinas y argentinos toda esta región para que hoy tengamos la Argentina. ¿Cuánto de todo eso volvió en términos de desarrollo para nosotros? Nada. Absolutamente nada. Entonces, ahí está el gran desafío, es probablemente generaciones de mujeres y hombres del norte y salteños en particular, probablemente no estuvimos a la altura de las circunstancias de entender que en definitiva la unidad, la unión entre aquellos que por ahí pensaban diferente, logró cosas sobre las cuales nosotros hoy podemos disfrutar las consecuencias de esas cosas. Bueno, ¿qué primó después?
El egoísmo, el sectarismo, cuál es mi lugar, a qué voy yo en este negocio, el resultado nos va como nos va. Y el unitarismo también, claro, y la centralización y la falta de federalismo en todo el país. Pero vamos a ver hoy, por ejemplo, cómo se sostiene uno de los grandes hitos que podemos decir, grandes hitos, no hablemos de la historia, pero hablemos de la historia cortita de ahora, de los últimos años, que es, por ejemplo, el tema del equilibrio fiscal del actual gobierno nacional. 78% menos de distribución de recursos a las provincias, 78%. ¿Qué significa? Que si antes mandaban 100, ahora mandan 22. Nada. Estamos. 70% menos de inversión de obra pública. Y a eso sumarle 25% menos de distribución de recursos a universidades nacionales que están distribuidas en la Argentina y un monto parecido a eso de reducción, a pesar de la inflación, de reducción de haberes jubilatorios y subsidios a la tercera edad, entre ellos medicamentos y demás. Bueno, esa es la respuesta a cómo se conformó la nación. Evidentemente hay algo que no estamos entendiendo. Qué importante, ¿no? Qué importante. Y Juan, ¿cómo crees que se hubieran dado las cosas o qué opiniones crees que tendría Güemes de todo esto que nos estás planteando si hoy tuviera Twitter, ¿sí? O cómo crees que se hubieran manejado las cosas o cómo hubiesen cambiado si había algo similar a un Twitter o una paloma mensajera que al menos haya hecho que las noticias vuelen un poco más rápido? Mira, probablemente hubiésemos desarrollado una vueltita menos de rosca en la grieta y la confrontación entre argentinos. Porque tipos que de verdad, literalmente, lucharon por la independencia, a la hora, y la historia de Güemes es la historia de muchos otros que también, en definitiva, levantaban al herido vencido, lo sentaban en la mesa y trataban de construir la paz. La paz se construye así, la paz no se construye pisando la cabeza de tu adversario. La paz se construye compartiendo con tu adversario. Obviamente, en el sistema democrático hay el que gana y el que pierde, pero la democracia plena no es yo, como gané y saqué un voto más que vos, te paso por arriba, te piso la cabeza y vos no existís. Bueno, entender eso construyó más de 200 años de historia argentina. Construir eso, pensar de esa manera. El problema es que muchos de los dirigentes de la actualidad creen que tu pequeña porcioncita de poder es para pisarle la cabeza al que está enfrente. Así nos va. Y como para ir cerrando, ¿cómo crees que podemos contribuir a esto, a contribuir a cerrar la grieta, ¿sí? Cuando desde se ve tan difícil, ¿no? Cuando desde el oficialismo se ve todo el tiempo ataques continuos y discursos de odio que lo único que generan es más odio en la calle. Lo que vos decís, sí, lo que vos decís es central. ¿Quién es el que más responsabilidad tiene para construir, le llamemos, la paz interior? Aquel que tiene la responsabilidad de gobierno. Exacto. Es el que la tiene. O sea, el estado de ánimo y el clima de violencia se construye y realmente se estropea una sociedad de arriba para abajo, habitualmente. Cuando vos desde el poder construís desde la paz, desde el acuerdo, desde la concordia, probablemente coseches todo eso. Pero si sembrás viento, claro, obviamente vas a cosechar tempestades. ¿Qué más vas a cosechar? Muchas gracias, Juan. Por favor. La verdad que estuvo interesantísimo, hermoso. Che. Nos instruiste un montón de cosas. Es como que a mí me encanta la historia y sobre todo que alguien sepa de historia y que te haga querer saber más. Todo buenísimo. Pero ¿sabes qué pasa? El tema cuál es entender que en definitiva nosotros somos una porción minúscula, casi intrascendente en la historia de la humanidad. Y digo, aprender de tu experiencia es obviamente un signo de inteligencia importante. O sea, si pasó algo y frente a otra cosa que vuelve a pasar y vos no aprendiste, claro, empezás a tener un problemita. Pero aprender de la experiencia de otro, en este caso de nuestra sociedad, es algo que nosotros... Evolución directamente. Es la evolución. La evolución humana es lo que vos dijiste. Claro. La evolución humana es eso. ¿Por qué? Porque
la sucesión de situaciones en las cuales se presentan cosas parecidas y vos seguís cometiendo el mismo error, inevitablemente no esperes otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo saco de hombres como Güemes? ¿Qué saco de, por ejemplo, el Pacto de los Cerrillos? Que es entender que el acuerdo es más importante que la pelea, entender que probablemente hubiese tenido muchos más likes, probablemente el Twitter diciendo le pisé la cabeza a Rondó, me lo llevé puesto, fin. Claro. No. Che, Rondó. Claro, es Como mucho ahí, mejor, Cristina, fin. claro, es mucho mejor. Se sentaron y acordaron, mira, construyeron un país, 200 años después hablamos de eso. Claro. Eso no es un dato menor. Muchas gracias, Hermoso. Juan. A ustedes, chicos.